No pude responder cuando mi suegro me preguntó si estaba disfrutando mis vacaciones. Todo lo que pude hacer fue mirar el teléfono. Él pensó que era raro, pero no pude decirle que estaba miserable. No pude decirle que mi esposo y mi suegra siempre se aprovechaban de mí. No sabía qué hacer. ¿Cómo podría escapar de esta situación? ¿Cómo podría vengarme de ellos? Finalmente, decidí decirle la verdad a mi suegro. Ya no podía guardármelo. Estaba lista para enfrentar lo que fuera que pasara después de eso. Le dije: mi nombre es Amanda. Soy ama de casa y tengo más de 40 años. Vivo con mi esposo y mis suegros. Mi suegra me ha maltratado verbalmente desde que me casé con su hijo. Dice cosas horribles, y por más que mi suegro la regañe, nunca cambia. Recordé algunas de las cosas que me había dicho, como llamarme gata ladrona y pedirme que me fuera. Mi corazón ya estaba roto antes de que dijera esas palabras, pero de alguna manera, seguí adelante porque mi suegro me apoyaba. A menudo decía: Amanda, trabajas tanto y eres tan útil para mi hijo y mi esposa. Lamento que mi esposa te trate así. Ojalá entendiera lo maravillosa que eres. Sus palabras amables me hacían sentir que él era mi verdadera familia, y me ayudaron a superar los momentos difíciles. A pesar del maltrato de mi suegra, el apoyo de mi suegro me mantenía en pie, aunque mi corazón se sentía destrozado. Sus palabras me hacían sentir mejor, y por eso pude sobrevivir. Mi esposo, sin embargo, nunca estuvo de mi lado. Siempre se ponía del lado de su madre, echándome la culpa por no escucharla, pero mi suegro le regañaba por eso, y me sentía orgullosa de que él se pusiera de mi parte. Aunque la vida era dura, lograba sobrevivir cada día. Un día, mi suegra sugirió que fuéramos de viaje. Ella y mi esposo querían quedarse en la villa de mi suegro. Mi suegro no viaja mucho y prefiere quedarse en casa. Había heredado la villa de un familiar, pero aunque la usaba de vez en cuando, a menudo quedaba vacía. Yo había limpiado la villa muchas veces, y aunque era hermosa y tenía muchas características geniales, me parecía un desperdicio solo mantenerla y no usarla. Sin embargo, no quería ir allí solo con mi suegra y mi esposo, así que les pedí si podía quedarme en casa, pero mi suegra insistió, diciendo: no, no puedes hacer eso. Estoy planeando una parrillada con mi hijo. Si no estás, ¿quién la va a preparar? También necesitamos llevar el coche, y no podremos ir sin que tú lo manejes. Sentí que mi suegra me trataba como a una sirvienta, y no iba a quedarme callada al respecto. Le dije: ¿de verdad crees que querría ir de viaje si me hablas así? Si voy, quiero disfrutar también. Si tengo que ir solo para hacer feliz a ti y a tu hijo, no quiero ir. Ella respondió de inmediato: eres una esposa tan difícil, deberías callarte y hacer lo que te diga. ¿No quieres servir a tus suegros? Una esposa no tiene derecho a negarse. Ve y pídele permiso a tu esposo. Después de eso, no importa lo que dijera, mi suegra no me escuchaba. Intenté llamarla y pedirle que me escuchara, pero me ignoró. Sabía que no podía seguir resistiendo, así que decidí hablar con mi suegro. Él sonrió amablemente y me dijo: un viaje suena bien, Amanda, deberías ir y relajarte. Quería contarle cómo me trataba mi suegra, pero no quería poner a mis suegros en una posición incómoda, y me sentiría culpable por hacerlo. Así que guardé mis sentimientos, sonreí y le di las gracias. Mi suegro me dijo que hablara si tenía algún problema, pero yo tenía demasiado miedo de decir algo porque no quería dañar mi relación con él. El día del viaje se sintió como una obligación, y ya deseaba que todo terminara rápido. El día del viaje, mi esposo y mi suegra estaban emocionados por el destino, y tuvimos que salir temprano, antes del amanecer. Eso ya fue difícil, pero además yo era la que manejaba. Mi esposo y mi suegra dormían en el asiento trasero, mientras yo conducía, sintiéndome cansada y enojada. Cuando llegamos a la villa de mi suegro, mi suegra me pidió que comprara los suministros para la parrillada. Le dije que había estado manejando mucho tiempo y no había dormido mucho, así que necesitaba descansar. Pero ella insistió, diciendo: el deber de una esposa es escucharme, no te voy a dejar desobedecer. Además, mi esposo dijo: si te opones, podemos dejarte en las montañas ahora mismo. Como mi suegro no estaba allí para protegerme, fui al supermercado sola, aunque estaba lejos. Luché para cargar todos los ingredientes, que eran demasiados para solo los 3. Al regresar, me dijeron que me preparara para la parrillada. Aunque teníamos los equipos, no se habían usado en años, por lo que necesitaban limpieza y algunas cosas faltaban. Tuve que hacer todo eso mientras buscaba instrucciones en mi teléfono con una mano. Mientras tanto, mi suegra y mi esposo seguían relajándose en la villa, acostados en el sofá y hablando de lo emocionados que estaban por la parrillada. No parecían importarles cómo me sentía. Hacía frío afuera, y aunque llevaba ropa abrigada, aún sentía el frío.
Me froté las manos entumecidas y seguí trabajando duro para terminar los preparativos. Finalmente, mi suegra y mi esposo salieron. Mi suegra dijo, bueno, mi hijo y yo nos encargaremos del resto. Puedes ir a descansar. Pensé que todos íbamos a hacer la parrillada, pero ella dijo, sí, pero solo mi hijo y yo, tendrás que hacer tu propia comida. Entonces, ella y mi esposo se fueron a hacer la parrillada sin mí. Yo había hecho todo el trabajo, pero cuando era hora de comenzar, me dejaron atrás y tuve que hacer mi propia comida. Quise resistirme, pero me quedé callada y regresé a la villa. Pasé el resto del día relajándome en la habitación que me habían dado. Al día siguiente, mi suegra me llamó de nuevo. Ella y mi esposo estaban emocionados por ir a un parque nacional famoso. Yo dije, ya veo, me voy a preparar. Cuando dije que me prepararía, mi suegra me dijo que no era necesario. Dijo que debería quedarme en la villa mientras ella y mi esposo iban al parque. Mi esposo estuvo de acuerdo, diciendo que era una buena idea. Me sentí aliviada de no tener que ir, pero aún así me sentí un poco triste. Mi esposo y mi suegra me dejaron sola en la habitación. La villa estaba en las montañas, así que no había nada que hacer cerca. Estaba muy aburrida. Mientras estaba sentada en mi habitación, recibí una llamada de mi suegro. Hola, contesté. Él me preguntó si estaba disfrutando mis vacaciones, sonando esperanzado. No sabía qué decir. ¿Debería decirle que estaba sola y aburrida porque mi esposo y mi suegra me habían dejado atrás? ¿O debería decirle que no pude disfrutar de la parrillada? No quería hacer sentir mal a mi suegro. Las cosas se habían puesto tan mal con mi suegra y mi esposo, y podía ver cuánto estaban luchando mis suegros entre sí. Sentía que era mi culpa, y si le contaba todo, podría empeorar las cosas para ellos. Así que no dije nada, pero mi suegro pensó que era raro. ¿Pasó algo?, preguntó amablemente. Cada vez que lo preguntaba, sentía que mi corazón podía ceder, y me preguntaba si debería contarle todo. Ya estaba al límite de mi paciencia. No podía seguir soportando más maltrato. No quería que siguieran abusando de mí. Tomé una decisión y decidí decirle la verdad a mi suegro. Le dije, me dijeron que me quedara en casa porque soy solo una sirvienta. Mi suegro se sorprendió con mis palabras, aunque fue solo por teléfono. Pude notar que mi suegro estaba devastado por lo que le dije. No quería que él, que siempre había sido amable conmigo, se sintiera así, pero ya estaba en mi límite. Le conté todo lo que había pasado desde que llegamos a la villa. Mi suegro respondió, no puedo creerlo. ¿Cómo pueden tratarte así y no valorar todo lo que has hecho por ellos? Estaba enojado con mi esposo y mi suegra. Voy a contactar a mi esposa ahora. Lo siento, Amanda, pero ¿puedes esperar un poco más? Asentí y colgué. Después de un rato, me llamó mi esposo. Estaba furioso. ¿Por qué le contaste a mi papá sobre nosotros? Podía escuchar la ira en su voz. Supongo que su papá lo había regañado. Le respondí, hice lo que era correcto después de todo lo que tú y tu madre me hicieron. Es natural que se lo haya contado. ¿Qué tienes en contra de nosotros? ¿Te gusta destruir familias? Mi esposo se quedó en silencio. Luego le dije, has llevado esto demasiado lejos. No hay forma de que sigamos con este matrimonio. Vamos a divorciarnos. Ya no puedo seguir viviendo con ustedes. Sonó desesperado. Lo siento. Reaccioné mal. Por favor, no te divorcies de mí. Necesitamos hablar. Por favor, reconsidera. Sabía que no se trataba de mí. Se trataba de lo que ellos querían, alguien que limpiara por ellos y obedeciera. Esa no soy yo, y no podía seguir viviendo así. Esto era el final. Si todo sale bien, finalmente estaré libre de ellos. El simple pensamiento me hizo sentir un poco aliviada. Escuché a mi suegra gritarme por teléfono. Me preguntó si me divertía involucrar a mi esposo en cosas en las que no quería estar y arruinar su relación. Antes habría tenido miedo de ella, pero ahora que el divorcio estaba cerca, ya no le temía. Le dije, es tu culpa por ser egoísta. Si me hubieras tratado mejor, nada de esto habría pasado. Le recordé lo dura que había sido conmigo y lo mucho que había trabajado cada día. También le pregunté por qué no podíamos cooperar como familia en lugar de pelear. Me llamó una esposa buena para nada, y dijo que nunca iba a lograr nada si seguía hablándole así, pero ya no me importaba. Le dije que me estaba divorciando, así que no me importaba lo que pensara. Ella siguió quejándose, pero me di cuenta de que ya no tenía que lidiar con ellos. Hice mi maleta y decidí irme. Iba a la parada de autobús más cercana y regresar a la casa de mis padres. Mi suegra me gritó, pero la ignoré y colgué el teléfono. Me sentí ligera por primera vez en mucho tiempo. Vi la hermosa naturaleza alrededor de la villa mientras me iba. Volví a la casa de mis padres y comencé a prepararme para el divorcio. Mi suegro me ayudó presentándome a un abogado, pero mi esposo y mi suegra se negaron a darme el divorcio. Incluso hicieron demandas extrañas.
diciendo que podría regresar si les pagaba. No iba a pagar para regresar a ese ambiente tóxico, así que consulté con un abogado para ver qué hacer. Un día, mi suegro me llamó y dijo que insistían en verme. No quería causarles más problemas, así que acepté verlos con mi abogado en un restaurante elegante que mi suegro había organizado. Cuando llegaron mi suegra y mi esposo, comenzaron a gritarme de inmediato. Mi esposo dijo que era una esposa terrible y desalmada, y mi suegra estuvo de acuerdo. Me culparon por todo, no sabía qué decir, así que solo me quedé en silencio y miré al suelo. Finalmente, mi suegro intervino, pidiéndoles que pararan. Mi suegro levantó la voz, diciendo: pensé que vinieron aquí para disculparse con Amanda, pero todo lo que han hecho es criticarla. Ni siquiera se disculparon. ¿Para qué vinieron? Si no era para disculparse. Nunca lo había visto tan enojado, normalmente calmado. Ahora estaba furioso. Mi esposo y mi suegra estaban claramente sorprendidos por su estallido. Mi suegro estaba tan enojado por mí que me hizo emocionarme. Verlo de esa manera me hizo darme cuenta de cuánto le importaba. Mi esposo, siguiendo la petición de mi suegro, se arrodilló y se disculpó. Su voz temblaba mientras me rogaba que regresara, diciendo que no podía sobrevivir sin mí. Me explicó cómo la vida se había vuelto miserable para él desde que mi suegro se fue. Mi suegra había volcado todas sus frustraciones sobre él, obligándolo a hacer todo el trabajo doméstico mientras lo criticaba incansablemente. Al mirar a mi esposo, pude ver lo exhausto que estaba, ojeras debajo de los ojos y los labios agrietados. Claramente, estaba luchando. Me rogó que regresara, pero no podía olvidar lo mal que me había tratado. Le dije que no iba a regresar, y estaba decidida a seguir adelante con el divorcio. Mi suegra me maldijo, llamándome mujer malvada, y dijo que fue un error que mi esposo se casara conmigo. Sabía que si regresaba, estaría viviendo en el infierno. No tenía ninguna intención de regresar. A pesar de las súplicas de mi esposo, mantuve mi decisión. Dije que me iba y no quería perder más tiempo. Mi suegro asintió en silencio y salimos de la habitación. Mi esposo gritó que me detuviera, pero lo ignoré. Grabé toda la conversación, así que la presenté como prueba a mi abogado. Con eso, el divorcio se finalizó sin problemas. Después de eso, mi ex esposo se mudó de la casa de su madre, incapaz de trabajar debido a la presión que ella le imponía. El comportamiento de mi suegra hizo que se quedara sola, incapaz de pagar las cuentas y viviendo en una casa que se convirtió en un desastre. Aunque mis acciones causaron una ruptura con mis suegros, finalmente era libre. No lo hice sola. Mi suegro me apoyó, aún nos vemos a menudo, y él me invita a cenar como disculpa por los problemas que me causó. Estaba esperando con ansias la cena de sushi que me prometió llevarme la próxima semana.